El Ministerio de Curación, capítulo 22. La vestimenta. Grabación 950. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Apreciados hermanos, bienvenidos. Disfruto mucho los momentos al lado de cada uno de ustedes, de manera que agradecido al Señor y pues aquí listos para comenzar a compartir algunas de las cosas sencillas que hay en este capítulo y en la Biblia. Entonces me dispongo para pedir la presencia del Señor, para que una vez más sumemos nuestras oraciones a la que ya se ha hecho en calidad de intercesión, ¿no? Rogando por cada uno de estos casos. Y de especialísima manera para que el Espíritu Santo nos guíe y nos establezca en la verdad de manera inconmovible. Estamos en un tiempo de decisiones, hermanos. Hay que ponerse de parte de Jehová, así se desplomen los cielos. Amado Señor, gracias por los hermanos. Gracias por el espacio y el proyecto de la red. Gracias también por tu palabra y por ese deseo inefable que hay en tu corazón de acompañarnos en todas nuestras peregrinaciones. Nos tomamos de tu mano en esta hora para comenzar de manera formidable un nuevo día y esta semana de actividades. Rogamos la presencia del Altísimo en nuestro corazón, la bendición que trae prosperidad y de especial manera paz y la intervención de tu Santo Espíritu para poder captar en profundidad los dichos de Dios y la voluntad manifestada a través de estos libros y de este canon bíblico. Oro por los hermanos, Señor, conforme a las diferentes necesidades que hay. Oro también por los desafíos que en este sitio nos empujan a buscarte y nos tienen realmente a nosotros asombrados al ver el drama de esta humanidad. Guárdanos en tu amor, Señor, y permite que tu reino venga pronto. Te invitamos, pues, en el nombre del Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, lo agradecemos y lo rogamos todo. Amén. Leo del libro de Génesis, capítulo 3, capítulos 1 y 2, son el soporte para todo aspecto doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Son las condiciones originales, el ideal de Dios, ¿no? La oferta de Dios y el planteamiento divino para la pareja y lo que Dios quería que fuese entonces la experiencia de la humanidad al lado suyo. Pero el capítulo 3 pareciera dar el traste con todo eso y después de la desobediencia de la pareja, el registro plantea esto en el versículo 7, 3:7 de Génesis. Fueron abiertos entonces los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recordemos que un halo de luz los envolvía. Era ese estado de inocencia. A mí esa palabrita me encanta, hermanos. La pureza y la inocencia. Yo admiro eso de los niños, ¿no? Cómo los niños juegan y ninguna inquietud o inclinación, por lo menos en los aspectos más que son como patrimonio de ese estado del desarrollo cuando se está muy niño. En esos aspectos pareciera como que si una inocencia y una pureza en cierto sentido los envolviera también a ellos. Entonces eso me hace trasladar mi mente y mi imaginación a este instante, ¿no? Adán y Eva tuvieron aquí una pérdida irreparable, hermanos, y tristemente nosotros hemos heredado eso. Ese es el legado, ese es el terrible lastre. Se perdió la inocencia, el halo de luz que los vestía y los cubría, ahora desapareció, la pureza los abandonó, la mujer se convirtió en objeto del deseo del hombre, y en ese orden de ideas sigue diciendo el versículo 7, que cuando conocieron que estaban desnudos, estrategiaron algo, hermanos, desarrollaron una estrategia
que pareciera ser también la constante del pensamiento y de la mente humana después de la entrada del pecado. Yo no sé por qué razón vivimos siempre al margen de la voluntad de Dios. Es una cosa muy arraigada en la naturaleza, ¿no? Alguien dijo en algún momento, el pecado es simple y sencillamente la manifestación de una condición profundamente asentada. Yo diría que es mucho más que violar un código, es mucho más que guardar registros, tiene que ver con el aspecto netamente relacional y de adoración. Es verdad todo esto, pero simple y sencillamente podríamos conceptualizar que es algo que está arraigado en el ser. Pareciera que necesita una intervención divina, porque de lo contrario todos nuestros pensamientos y todo lo que nosotros cavilamos y meditamos generalmente escapa al control de la palabra y de la voluntad de Dios. Entonces, este primer detalle que como resultado de la desobediencia se presentó en la experiencia de Adán y Eva, repito, es el común denominador de la humanidad hoy. Siempre hacer las cosas según sus propias estrategias. Por eso la Biblia dice, no seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, dice la Biblia. Y recuerden que en el libro de Eclesiastés, el temor a Jehová es aditivo, no más bien explicativo, con la palabra guardar los mandamientos, de manera que quien guarda los mandamientos teme a Dios. Quien teme a Dios guarda sus mandamientos. Esos dos términos que se encuentran en el capítulo 12 de Eclesiastés son explicativos en el sentido de la palabra, pero la consecuencia del pecado pareciera ser como la inmediata, es que los hombres comenzaron a desarrollar estrategias y programas y planteamientos distintos a los del Señor, lo que a ellos les parecen. Recuerden lo de Jacob, cuántas estrategias cuando se fue a encontrar con Esaú, hasta que finalmente por allá como que se acordó buscar a Dios y arrodillarse ante Él, y fue cuando tuvo el formidable encuentro en Peniel. Pero mientras él decantaba por sus estrategias, todo le iba a salir mal. Y efectivamente así sucedió con Adán y Eva. Yo no he olvidado para nada, hermanos, que estamos en el capítulo del vestido. Estoy simplemente en la antesala del asunto y preparando la introducción para luego trasladar hasta ustedes algunas de las líneas que nos invitarán a reflexionar y que se encuentran en ese capítulo. Entonces, ¿ahora qué hicieron ellos? ¿Ahora qué hicieron? Volvamos a la idea. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, sabios en su opinión. Imagínense, cubrir la desnudez con hojas de higuera. Eso es una utopía, eso es ridículo, no tiene ningún sentido. ¿Con qué cubriremos la desnudez del alma nosotros? Y justamente en aras de compensar, entonces nos hemos preocupado mucho por la imagen. Y por eso la moda se impone entre las religiones de hoy, aún la iglesia adventista, la moda. A mí me asombra ver las mujeres calzando unos tacones supremamente altos, ¿no? No quiero tornarme crítico, hermanas y hermanos. Hemos cometido muchos errores, pero un tacón alto, deberíamos preguntarnos qué implicaciones tiene un tacón alto sobre la anatomía del pie, sobre el equilibrio, sobre la postura. ¿Qué consecuencias tiene el zapato? El zapato para desarrollar, por ejemplo, un esguince en los tobillos o para desarrollar otro tipo de cosas. El material con el cual se reviste un zapato y se construye puede ser el ámbito ideal para tratar de desarrollar en esas zonas debido a la humedad que se acumula y a la oscuridad. Es un ambiente propicio para los mohos y los hongos. Fíjense, cosas como esas. Pierde uno las uñas fácilmente por una micosis que se desarrolla en esa zona, simple y sencillamente por no hacer no solamente secar bien las partes estas, sino porque no se le hace una higiene adecuada. Y todo eso tiene que ver con la salud, ¿no? Pareciera ser como hay un tinte pues de exageración en todo esto,
pero es lo que nos corresponde tratar y es lo que se desprende de las líneas que estamos nosotros considerando. Ahora, si seguimos ceñidos a ese punto que tiene que ver con el capítulo, científicamente, y las estadísticas así lo sostienen, está comprobado que utilizar prendas que compriman la caja torácica, por ejemplo, como el brasier para las mujeres, no solamente generará problemas de tipo respiratorio, como ya lo mencionamos en capítulos anteriores, sino que las evidencias sostienen que puede dar como resultado el desarrollo de mama. Entonces, fíjense lo que es el vestido, ¿no? Tal vez Elena White lo presentó con estas características y ribetes, pero la recomendación de Dios, lejos de ser un tratado científico y un material pues que cae dentro de lo de hoy, de lo convencional y de lo elaborado, ¿no? Que tiene ese trasfondo de ciencia y de esa metodología, pues va a apelar simplemente a las respuestas del corazón y nos hace una invitación a nosotros en esta mañana para que este legado que dejaron Adán y Eva cuando perdieron su inocencia y que comenzaron a desarrollar sus estrategias, pueda ser franqueado por cada uno de nosotros, porque contrasta con esta respuesta de ellos lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Versículo 21 de Génesis 3. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto a la clase, ¿qué sería lo más apropiado, lo más indicado, lo recomendable para cubrir la desnudez y su vergüenza tácita o implícita? Según la sabiduría de Dios, eran las pieles de un cordero. Según las estrategias humanas, eran las hojas de higuera. Hemos preferido, pasándonos por alto un poco, esto de la propuesta y la oferta de Dios en 3:21, utilizar la ropa como a nosotros nos parece, y ahí nos parecemos a Jacob. Esas son las estrategias nuestras, ¿no? Y vagamos lejos y lejos de las recomendaciones de Dios como si no tuviesen sentido, ni peso, ni valor. Yo estoy seriamente confrontado con lo que estoy viviendo aquí en Brasil, porque han llegado algunas personas con una situación de esas patologías propias de la mente, la depresión, la posesión, hermanos, la ansiedad, la pérdida del sentido que tiene vivir. Un muchacho me decía, yo no encuentro sentido a la vida, ¿para qué vivo? Hubiese querido haber muerto apenas nací, no sé por qué me trajeron a la existencia. Yo estaba mudo escuchando eso, siento un peso sobre mis hombros. He pasado una noche un poco con una cierta inquietud, rogándole al Señor que nos ayude, que cuando termine esto en 15 días podamos ver rostros sonrientes, hermanos. Yo estoy como anhelando ese día. Y otro bajo el flagelo de la adicción, imagínense. Y empieza uno a hablarles de Dios y daría la impresión como si eso es una cosa remota, vaga, sin sentido. Puede haber oferta en salir a caminar. Yo les decía que el testigo fiel está a la puerta del corazón ofreciendo sus mercancías. Él es el mercader divino. Y que aun cuando nos pareciera irrisorio, el contacto con la tierra era parte de esas mercancías que él ofrecía sin dinero y sin precio, y eso era. Había que aceptarlo. Si lo del mundo y lo convencional no sirvió, pues hay que aceptar lo de Dios, así lo releguemos al último lugar. Esa es la triste condición, esa es la condición profundamente asentada a la cual se refirió Dilistón cuando definía el pecado, y eso es lo que pasa en el terreno de nuestra mente, siempre lo nuestro por encima de lo de Dios. Siempre nuestras cosas están en el primer acto y lo de Dios relegados al último lugar. Conclusión, tenemos que enfermar, hermanos. La imagen de Dios se disuelve, la presencia de Dios desaparece.
la humanidad bajo el lastre y el flagelo de la enfermedad, del dolor, de las consecuencias del pecado, demandan una respuesta concreta. Y yo he querido relacionar este capítulo del vestido con lo del ministerio de curación. Yo me he sentado a considerar y a pensar, ¿no? A concluir por algunos qué difícil es uno tratar de entrever que hay una respuesta para la salud simple y sencillamente con la modificación del vestido, ¿no? Como la iniciativa de llegar a una persona que viene maltratada en su condición de salud y decirle, mira, ¿por qué no le damos una revisadita a ver cómo te estás vistiendo? Están las extremidades descubiertas, generando un trabajo extra en lo que es el sistema cardíaco, cardiovascular. De pronto, sí, no hay una irrigación adecuada en esas zonas, las partes más distales del cuerpo hay que cubrirlas, pensamos en eso, y eso es lo que Dios ha dicho, y es lo que tal vez los científicos y pues de especial manera los médicos de hoy no nos dicen. Yo recuerdo a aquel médico, ¿no? Alguna vez visité hace mucho tiempo, Ciudad de Cali, que generalmente puede registrar temperaturas arriba de los 28 grados, ¿no? Una ciudad supremamente cálida en su clima y en todas esas cosas. Y yo entré al consultorio del hombre y me dijo, mira, procura mantener tus brazos abrigados, era hora de la mañana. Y uno ya esperando que el sol canicular hiciera despojarse de toda prenda que abrigue, entonces uno va con ropas muy ligeras. Me dijo, yo siempre cargo mi chaqueta y la tenía ahí al espaldar del asiento. Dijo, nunca dejo que mis extremidades se enfríen. No es bueno eso para la salud. Y yo nunca olvido eso y él no era el dentista. Entonces fíjense ustedes cómo estas reglas que efectúan pues lo que el común de la sociedad y de las iglesias hacen, pues sigue a nosotros invitándonos a reflexionar al respecto, ¿no? Y hacer como una mesa de discusión aquí en torno a estas ideas sencillas. Así que lo de Dios de Génesis 3:21 contrasta notablemente con las estrategias de Adán y Eva post pecado. ¿En qué sitio nos encontramos nosotros frente a ellas? De manera que desde ese punto de vista, la cuestión del vestido, que es lo que nos concierne para el día de hoy, deja pues en un primer plano, creo yo, las siguientes recomendaciones de la página, por ejemplo, 219 de este capítulo. Es lo que está hablando del vestido desde el punto de vista de los costos. Antes de penetrar en la cuestión de la salud como tal, aunque yo creo que eso tiene que ver con la salud del alma en general, pero si lo vamos a ver desde el punto así sesgadito solamente de la salud física como tal, pues pareciera que esto no aplica, porque la recomendación inicial es que el dinero es un depósito que Dios nos ha confiado, es decir, nos ha confiado una mayordomía, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad y no vamos a hacer con esto lo que hemos hecho con el ecosistema y con la naturaleza o qué sé yo. Entonces les decía, hermanos, tratando de retomar la idea, ¿no? Que pues que el Señor tiene sus, digamos, el diseño, su estrategia, ahora para proteger al hombre de todas sus desgracias. Pero el hombre sigue afianzado en lo que son sus propias conclusiones y traza directrices que no son muy seguros para sus pies. Y si nosotros logramos tratar de aplicarle estas consideraciones al capítulo del vestido, del ministerio de curación, podremos empezar a concluir desde el punto de vista de lo divino, pues que realmente el asunto del vestido tiene grandes implicaciones sobre la salud de los individuos y que nosotros deberíamos considerar seriamente este punto cuando tenemos algunas personas enfermas delante de nosotros. Les decía que aquel médico, sin ser necesariamente adventista, me decía que me cubriera muy bien las extremidades y yo no olvido eso, ¿no? Entonces, aun cuando el primer capítulo, la primera página, sosteniendo desde el punto de vista económico y pareciera que no tal, sin embargo, yo pienso que para la
la salud y la economía total sí que tiene que ver. Dice Elena hoy aquí que el dinero es un depósito que Dios nos ha confiado. No lo podemos gastar en cosas que halaguen nuestro orgullo o ambición. Y quería referirme para respaldar un poco esto, o por lo menos para ilustrarlo con aquella situación que viví cuando tutoreábamos el hogar de las señoritas en la Fundación Vida Superior. Unas desigualdades ahí al interior, como suele ocurrir aún en los ámbitos religiosos y en los ámbitos nuestros, ¿no? Alguna de las señoritas tenía un ropero prolijo, muy bien abundante, hermanos, muy abundante, la verdad. Se me escapa una palabra más clara. La verdad es que tenía mucha ropa ella, y a su lado vivía otra chica que a duras penas tenía con qué vestirse para ir al culto los sábados. Yo miraba el ropero de una de ellas y había alrededor de 20 pares de zapatos, Dios mío. La otra apenas lo necesario para vestir. Y unas desigualdades en ese sentido, pues yo no voy a entrar a criticar nada de eso, que es tal vez tomo eso para ilustrar y reforzar lo que aquí dice, no se halague, utilizamos el dinero para halagar el orgullo, pero ella dice que el dinero en manos de los hijos de Dios tiene que ser alimento para los que tienen hambre y ropa para los desnudos. Es defensa para los oprimidos, recurso de salud para los enfermos y medio para predicar el evangelio a los pobres. Luego dice, se podría dar felicidad a muchos corazones mediante el prudente uso de los recursos que ahora se gastan para la ostentación. Considerad la vida de Cristo. Esto tiene que ver con los aspectos más elevados del ser, lo que es el fortalecimiento del componente espiritual y moral del hombre, que se dejará sentir también en su salud. Y yo pienso que en ese sentido Elena White ha querido ser abarcante. Todo aquello que esté afectando la dimensión espiritual del hombre, ya sabemos nosotros esto, hermanos, se dejará sentir en los demás rincones de la vida del ser. De manera que si en este sentido, tratamos de mirarlo todo dentro del contexto más amplio, vamos a encontrar una perfecta armonía en el asunto. El apóstol Pedro, de paso, nos recomienda que el ornato sea el interior. Y aquí en esta página 221, 219 y 220, entonces, al recordar Elena White que en la sociedad llamada cristiana se gasta en joyas, en vestidos inútilmente costosos, dice que eso podría aliviar y dar de comer a los hambrientos y vestir a los desnudos. Estoy en el último párrafo de la 219. La moda y la ostentación absorben los recursos con que se podría consolar y aliviar a los pobres y enfermos y privan al mundo del evangelio, del amor del Señor. En este sentido no deberíamos olvidar aquella conmovedora frase del Señor, porque para mí es conmovedora. Cuando se entreguen las recompensas, el Señor, al considerar estos puntos que ponen de manifiesto si la religión es verdad o no, esto es religión en acción, esto es la religión práctica, esta es la manifestación de la religiosidad, de ese estado de religiosidad en nuestra mente. Entonces, al mirar todo eso, el Señor dijo, a mí lo hiciste. Cuando avanzamos a la página 220, entonces saliéndose un poco del aspecto que tiene que ver con la compulsión al gastar para poder lucir y seguir más preocupados por lo exterior, ¿no? Por el orgullo y la vanidad de la cual el Señor quiere pues sacarnos necesariamente, ahora se pasa de ese punto a considerar este otro dentro de las cosas muy sencillas. El vestido tiene que ser limpio, porque a través de la piel tiene un área supremamente extensa, mis hermanos, y a través de ello, bajo la transpiración, se eliminan impurezas y toxinas. Es uno de los mecanismos a través del cual nuestro cuerpo desecha aquellas cosas que son verdaderamente contaminantes, no tóxicas. Entonces, cuando al
piel no se le hace una higiene pertinente, o cuando el vestido que utilizamos ha sido impregnado con esas impurezas por la vía del sudor y el polvo también que se recoge externamente y todo, es muy probable que al entrar en contacto con la piel pueda haber fenómenos de reabsorción de los mismos. Entonces, por esa razón, las ropas deberían, desde el punto de vista higiénico, como lo conocemos, pues usarse en impecable estado de limpieza. Miren la sensación nada más que da cuando uno va a la cama a dormir y las sábanas y los tendidos están limpios y huelen a limpio. Cuando la almohada, ¿no?, y las fundas que la cubren se encuentran en esa condición. Para un servidor, una de las cosas más inquietantes al acostarse es que encuentre una almohada con olor a sudor, ¿no?, o unas cobijas en esa condición, que inmediatamente le están dejando a uno la sensación de que no hay mucha higiene ni limpieza ahí, y más faltaba. Entonces, fíjense cómo estos detalles, que aparentemente son ínfimos, son detalles nada más, pueden estar contribuyendo como esa sensación de bienestar de los individuos, y todo eso necesariamente ha de revertirse en salud. Por eso el Señor, quien también es prolijo, pero en los detalles, para bendecirnos y beneficiarnos, pues se ha tomado entonces la molestia de hacer este tipo de recomendaciones. 2:20, nuestra ropa debe estar limpia. El desaseo del vestir es contrario a la salud y por tanto perjudicial para el cuerpo y para el alma. Deberíamos subrayar esas líneas. Muchas veces nos llegan estas cosas como una herencia cultural, ¿no? Eso de la idiosincrasia, a mí me gusta pues respetar mucho eso. Sin embargo, al tocar estos puntos, es casi que ineludible hacer mención de estos aspectos, aunque no lo hago desde un punto de vista crítico ni con dedo señalador, simplemente apropiándome de manera objetiva de la recomendación del Señor, quien nos dice y nos recuerdan. Nos recuerden esta hora: el desaseo en el vestir es contrario a la salud y por lo tanto perjudicial para el cuerpo y el alma. Y luego, hermanos, fortalece todo eso con la declaración del apóstol Pablo, donde dice que nosotros somos un templo de Dios. El penúltimo párrafo dice que en todo respecto debemos vestir conforme a la higiene. A mí me parece que esto se desprende de lo que hizo Dios en el huerto del Edén cuando cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva con pieles de cordero. Y Dios sabía que íbamos a andar en todo momento en contravía, contrario a su voluntad. Y aun cuando estos libros, para algunos que discrepan de la orientación profética y la inspiración de los mismos, se han quedado anquilosados en el siglo XIX, a mí me asombra cómo hoy por hoy gozan de tanta actualidad como si el profeta estuviese escribiendo en este momento. Hermanos, este es un clamoroso llamado de Dios para que volvamos al original, para que tratemos por la gracia del Señor de recuperar nuestra inocencia, para que dentro de este marco de referencia no sigamos vistiéndonos con hojas de higuera. ¿Por qué un tacón? Eso se parece a la hoja de higuera. ¿Por qué no usar un zapato adecuado? ¿Por qué usar los pantalones tan ceñidos en el cinto para que la circulación periférica entonces se vea afectada? ¿Por qué no volver al vestido, a la cubierta de pieles que el Señor nos hizo? Toda transgresión de la voluntad de Dios, como se expresa en la ley que Él fijó en nuestro cuerpo, necesariamente dejará una muy pobre condición si no lo llevamos al plano del pecado. En todos respectos, reitero, debemos vestir conforme a la higiene. Sobre todas las cosas, Dios quiere que tengamos salud, tanto del cuerpo como el alma. Es inevitable relacionar estos aspectos porque nosotros somos un sistema, y esa ayuda mutua, esa sinergia que se presentan entre las facultades del ser, nos invita no solo a reflexionar, sino a atender concienzudamente estos puntos.
Elena White dice, debemos colaborar con Dios para asegurar esa salud. En ambos sentidos, nos beneficia, en ambos sentidos, tanto para el cuerpo como para el alma, nos beneficia la ropa saludable. ¿Hay palabra de Dios ahí? Increíble, en ambos sentidos. ¿Quién ha podido relacionar y establecer un puente formidable entre la manera de vestir y de vivir en general y las inclinaciones de tipo indecentes o inmorales que puedan haber en nuestro corazón? ¿Será que nos basta solamente con la teoterapia? ¿Será que nos alcanza sola y sencillamente con orar? Cuando viene alguien le decimos vaya y ore. Todo lo que es pertinente a la reforma, ¿qué? Si algún pueblo necesita hoy por hoy una reforma y un reavivamiento guiado por el Espíritu de Dios, somos aquellos que hemos hecho una altísima profesión de fe llamándonos depositarios y deudores de un mensaje que todavía dista mucho tal vez de haber quedado incluido en todos los rincones de nuestra existencia. Esta página 220, hermanos, pasó del aspecto económico y de la compulsión, se vino a lo de la limpieza en el vestido, ahora va a penetrar la cuestión de la salud, y dicen en la página 220 al final que debe tener la donosura como el donaire, ¿no? La dignidad, la belleza y la idoneidad de la sencillez. Cristo nos previno contra el orgullo de la vida, pero no contra su gracia y belleza espiritual. Sí, el vestido puede ser bonito, pero guardar las proporciones para que no disten de esto que es parte de la voluntad de Dios. Y si en nuestro corazón hay solamente un clamor, hermanos, que bulle, si hemos logrado sublimar todo deseo terreno allá arriba hasta ponerlo en el lugar santísimo del santuario celestial, lo único que queremos es hacer la voluntad de Dios y que sus deseos se impongan en nuestra vida, hasta que podamos decir también nosotros, también, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 40. Si avanzamos un poco más, esta vez a la página 223, donde continúa ampliando el aspecto desde la salud, lo que tiene que ver con el vestido. En el tercer párrafo dice, página 223, las mujeres están sujetas a graves enfermedades. Recuerden lo que les acabo de decir de la utilización del corset, ¿no? Término muy antiguo, muy usado en el siglo XIX también, pero también de lo que le da sostén, ¿no? A las mamas. No sé qué término utilizan, para nosotros es un brasier, porque como les acabo de señalar, las reseñas que se desprenden de lo estadístico y de lo científico ha demostrado que esto puede ser la causa del desarrollo de una malignidad mamaria. Entonces las mujeres que están sujetas a graves enfermedades y sus dolencias empeoran en gran manera por el modo de vestirse, dice ella, en vez de conservar su salud para las contingencias que seguramente han de venir, sacrifican demasiado a menudo con sus malos hábitos no solo su salud, sino también la vida, y dejan a sus hijitos una herencia de infortunio, en una constitución arruinada, hábitos pervertidos y falsas ideas acerca de la vida. Una persona que se llame de avanzada puede considerar arcaico y retrógrado estos pensamientos. Pero yo pienso que para nosotros, hermanos, vuelvo a decirlo, deberían ser la manifestación más sublime del incomparable deseo de Dios por nosotros, de hacernos una luz en este mundo y la sal de la tierra. Si seguimos con el punto de vista de la salud, que es a lo que ella más le dedica en este capítulo, en la página 224, segundo párrafo sostiene, en estos últimos años, los peligros que resultan de la compresión de la cintura han sido tan discutidos que pocas personas pueden alegar ignorancia sobre el particular. Sin embargo,
tan grande es el poder de la moda que el mal sigue adelante con incalculable daño para las mujeres. La inteligencia y la conciencia santificadas, que debieran regular desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, hermanos, todo lo que a través de nuestros órganos de los sentidos penetra, que se convierte en emociones en la inmediatez, que quieren ser vividas con la fuerza de una pasión, deberían entonces estar plenamente controladas, repito, por una inteligencia, una conciencia, un juicio y un lóbulo frontal que está enchufado con el cielo. Nosotros no deberíamos ya tanto decantar por los clamores del entorno que nos hacen tomar decisiones contrarias a lo que yo pienso y quiero. Es como si hubiésemos perdido la voluntad y la hubiésemos empeñado a otro. Entonces no es solamente el impulso del corazón, el criterio que me domina, sino que también los clamores del entorno se convierten entonces en la norma. Y pareciera que dejamos de ser seres moralmente responsables. Playa en estas líneas, hermanos, de la 224 y del capítulo. Dice, sin embargo, tan grande es el poder de la moda que el mal sigue adelante con incalculable daño para las mujeres. Hermanos, es de suma importancia para la salud, en este caso hablándole a ellas, que el pecho disponga de sitio suficiente para su completa expansión y los pulmones puedan inspirar completamente, pues cuando están oprimidos, disminuye la cantidad de oxígeno que inhalan. La sangre resulta insuficientemente vitalizada y las materias tóxicas del desgaste que deberían ser eliminadas por los pulmones quedan en el organismo. Se entorpece la circulación, los órganos internos se oprimen, todo aquello que por el desplazamiento de la sujeción ocasiona un poder es susceptible de ser enteramente reformado por aquellos que tienen control desde su razón y no los gobierna ni el corazón, ni tampoco la moda, ni la presión del entorno. En este aspecto tan elemental, hermanos, que pareciera ser materia de infantes, en este aspecto tan sencillo, cuán difícil es ver al profeso pueblo de Dios en armonía con todo esto. Inclusive yo no creo, hace mucho tiempo no escucho ni presento un tema de esta índole. Pareciera que nosotros nos hemos afianzado mucho más en hablar sobre la victoria sobre el pecado, el derramamiento del Espíritu Santo y otras cosas más que son supremamente interesantes, la escatología, la verdad presente, el desarrollo del carácter, la justicia del Señor, la cruz de Cristo, tremendo todo eso, pero fíjense cómo darle un despliegue interesante, positivo, coherente, equilibrado a este punto. Eso es lo que quisiera hacer, hermano, y espero que esté quedando no dentro de eso. Cuánto bien haría, ¿no? Cómo nos redunda en bendición se discutan este tipo de cosas, que no pretendamos ya haberlo hecho. Yo me puse a mirar los efectos de las plataformas sobre el pie, los efectos del tacón sobre el pie, los efectos del material que usan los zapatos sobre el pie, solamente la porción más distal, como ya me había referido a él en días atrás. Y solamente ese aspecto, solamente eso, me dejó profundamente asombrado y me hizo concluir que hay una estrechísima relación entre la salud física y obviamente la manera como nosotros nos vestimos y nos indumentamos, entre la salud del alma y este componente tan interesante dentro del mensaje de 1863. En la página 225 dice, avanzando con este punto de la salud, porque miren ustedes cómo en diferentes páginas he ido encontrando cómo ella va añadiendo detalles y detalles, ¿no? Empezó con lo de la cuestión del costo y fue avanzando
y a lo que más despliegue le hace es necesariamente a esto, como quiera, que la humanidad está enferma. 2.25. Las mujeres carentes de salud pueden mejorar mucho su estado, y dice dos cosas: merced a un modo de vestir razonable y también al ejercicio. Vestidas convenientemente para el recreo, hagan ejercicio al aire libre, primero con mucho cuidado, pero aumentando la cantidad de ejercicio conforme aumente su resistencia. Y de ese modo, dice, de ese modo, yo le pongo la firma a esto, y aquí está la impronta del yo soy. De este modo, muchas podrán recobrar la salud y vivir para desempeñar su parte en la obra del mundo. Quiero ir concluyendo, hermanos. Es supremamente sencillo, pero elocuente, repito. Y creo que es pertinente ir concluyendo un poco más. Podría, desde las cápsulas que hace la red previo a las grabaciones y demás, hacer de pronto un poquitito de más espacio para discutir esto desde el punto de vista de las hermanas que se han ceñido a la reforma pro salud. El último clamor que hace entonces el capítulo es así, hermanos, así decisivo, ¿no? O decidido más bien. Independientes de la moda. Duro eso, muy difícil. Yo he escuchado a algunos decir: vamos a parecer como unos payasos y nos vamos a tornar en reír, cuando entonces nosotros no tratamos de estar a tono con las innovaciones en ese momento. Yo no sé, ¿no? Y ahí se está para presentarlo desde un aforismo pero muy popular, obviamente, dentro de estos lugares. Ni muy, ni tan. Que no nos convertamos en unas de reír, pero pues que tampoco tengamos un vértigo para andar de la mano con las propuestas de este mundo. Y aquí es clamorosa la parte final del capítulo. En vez de afanarse por cumplir con las exigencias de la moda, más bien las mujeres denle el valor al vestirse saludable y sencillamente. No se suman en una simple rutina de faenas domésticas. Luego dice: encuentre la esposa y madre de familia tiempo para leer, para mantenerse bien informada, para ser compañera de su marido, porque antes había dicho que para tratar de responder a este asunto conforme a los criterios, pues, y a los reclamos del mundo, entonces dedicaban demasiado tiempo surciendo y haciendo ese tipo de cosas. Entonces sugiere aquí, aconseja, recomienda que se aproveche sabiamente las oportunidades presentes para tratar de influir de una forma poderosamente redentiva en sus hijos y en su hogar y encaminarlos hacia la vida superior, hacer del querido Salvador su compañero diario y amigo familiar. Mis hermanos, lo único que yo conozco para esto es que Jesús palpite en nuestro corazón. No solo los clamores del mundo, sino también de nuestra naturaleza se verían ahí ahogados. De lo contrario, pues nosotros estaremos en el plano de la incoherencia, porque proyectamos y hablamos y pensamos en un sentir, en una dirección, pero realmente nuestro corazón está ardiendo por todas otras. ¿Para qué ser moralista solamente, cuando lo que nos distingue del mundo es ser lo auténtico? Elementos utópicos, de eso está lleno la sociedad, pero de los elementos concretos, ciertos, auténticos, reales, sí que escasean en este escenario en el día de hoy. El vestido tiene algo que decir al respecto. Yo diría que mucho. Ahí hay un reflejo de la realidad interior que hay en nuestras vidas. Pregunto y concluyo: ¿qué escogemos hoy? Las estrategias de Adán y Eva, que para poder mitigar esa pérdida de inocencia que fue verdaderamente deplorable, utilizaron un atuendo que no alcanzaba sino para causar desdén y ridículo,
bajo la oferta del Señor que los cubrió, bajo la propiciación. Y hasta donde yo sé, lo único que Dios acepta es la propiciación que Él mismo ha hecho en favor del pecador, el cordero y las pieles, la justicia del Señor. Y esto tiene que revestir toda nuestra existencia. Dios nos ayude en este sentido también. Dios nos guarde. Vamos a orar. Tierno y amante Padre Celestial, un momento de reflexión, Señor, un momento de análisis, de introspección, un momento apropiado para cultivar la autocrítica, pero un momento ideal para pedirte a ti que nos tomes de tu mano y nos ayudes a tener una respuesta equilibrada y coherente en medio de tanta distorsión que se ha visto y se ha vivido aún dentro de este mundo del adventismo. Ayúdanos, Señor, para que la pureza del corazón sea nuestra principal preocupación y que lo demás todo se sujete enteramente a tus designios, que son verdaderamente elevadores y nos trasladarán a una experiencia y a una esfera superior. Gracias, Señor, por tu consejo y tu palabra. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a elevarnos de los modelos de este mundo y a vivir para representarte, para honrarte y para servirte más y mejor. Bendice esta iglesia y este proyecto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Con respecto a la primera pregunta, se planteó algo acerca del equilibrio, ¿no? ¿Cómo conseguir el equilibrio? Imagínense ustedes hablar de equilibrio en mentes desequilibradas por la falsa educación que hemos recibido. Eso sí que nos ha costado muchísimo trabajo. Cuando no es en un aspecto, es quizá en el otro, pero realmente conseguir la medida justa dentro de las cuestiones religiosas y que tienen que ver con el plan de la salvación, se han convertido en un dolor de cabeza. Nos hemos ido a los extremos, nos polarizamos, etcétera. Y bien sostiene la hermana Lili cómo hacer en este aspecto para ser equilibrados. Yo lo dije dentro de la conversación y análisis como que ni muy, ni tan, ¿no? Porque estoy recordando, y al leerlo allí en el capítulo me lo recordó, cuando éramos defensores de la falda en la fundación en lugar del pantalón, defensores a morir. Inclusive se impuso esto hasta para ir a la huerta. Y yo recuerdo una de las señoritas que aferrada de todo corazón a eso, pues entonces se ponía unos faldones supremamente largos, arrastraba polvo, cuando había llovido traía lodo en la falda, su aspecto era tan desagradable, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Con mucha consideración, me apena decir eso, pero es justamente lo que Elena White está sosteniendo allí en uno de los párrafos del capítulo que acabamos de analizar brevemente. Entonces, ¿cómo no llevar las cosas hasta convertirnos en hazmerreír, en el centro pues de los comentarios de los demás, porque por nuestra singularidad, ¿no?, aparente, queremos estar en un lugar totalmente distinto de la ola de la popularidad y resulta que caemos en ridículo. Yo pienso que para poder conseguir esto, número uno, esa devoción con el Señor, no ese deseo de agradarle a Él y escuchar esa voz del Espíritu, como bien dijo la hermana Esther al final, ¿por qué no preguntarle a Él? ¿Por qué no al mirarnos al espejo nosotros considerar, bueno, me he visto para Dios o para quién lo estoy realmente haciendo? ¿Es para halagar al Señor o para halagar a los hombres? Eso sería una medida de protección supremamente interesante. Y tratando de ir un poco más allá al fondo de lo que la pregunta de la hermana hace, pues sin querer descubrir cosas que no son, yo pienso que es pero muy razonable que sin irnos, digamos, al mundo como tal, en cuanto a sus valores, a la moda y a esos compromisos sutiles y esas necesidades postizas que se nos imponen,
tampoco quedarnos pues con una cosa que sería realmente fuera de contexto y de lugar, ¿no? Sin rayar necesariamente en eso de la competitividad ni de querer sobresalir por ese aspecto. Uno se asegura en este punto de vista y en todo teniendo la dirección del Señor. Eso en términos generales, ¿no? La segunda pregunta es con respecto a lo del brasier. Sería mucho mejor sin necesidad de hacer comparación con Eva, que las personas no lo usen tan ajustado y ceñido, y lógicamente la recomendación de despojarse de él durante la noche trae mucho descanso y no tanto pensar en hacer una vida, digamos, dentro de el tejido social, ¿no? En una situación pues que realmente se va a ver muy pero muy desagradable, como que rompe con la armonía del asunto. Entonces más bien tomar precauciones para que no ciña tanto y tratar en los momentos y espacios donde la intimidad me absorbe, pues de poder entonces hacer uso de esa costumbre de despojarse de él, ¿no? Ahora la cuestión del tacón, los especialistas han detallado que cada centímetro de altura, hermanas, incrementa la presión del peso sobre los pies. Entonces ocasiona mucha deformidad en la planta del pie, los dedos que se salen y algunas otras malformaciones de tipo anatómico por cada centímetro que se añade. Yo no sabría realmente decir cuál sería el tamaño adecuado. Uniendo esta pregunta a lo del zapato completamente plano, creo que fue la hermana Grace la que habló de eso, y ella tiene razón. Entonces, que no sea esto exageradamente alto, yo realmente no sabría decir el tamaño de la altura del tacón, ¿no? Si es que se usa un poco del mismo, pero que tampoco sea tan plano, porque dicen los que estudian este aspecto y que tiene que ver con esa parte de nuestro cuerpo que puede ocasionar inflamaciones, tendinitis, problemas en el talón y otro tipo de cosas. Entonces, tratar de encontrar, yo pienso que cada persona más o menos se va dando cuenta qué es lo que mejor le viene, ¿no? Y si no tiene ese sentir de estar a toda hora pues luciendo y preocupado por esto y de estar al último grito de la moda, pues siempre va a decantar por la posibilidad de lo que es más y más saludable. Ahora, los hombres fuimos diseñados enteramente distintos a la mujer. Yo no quisiera hablar en esos términos porque puede parecer un poco grotesco, pero pues permítanme hacerlo con mucho respeto, ¿no? Todo esto como con la punta de los dedos. Generalmente el hombre ve, quiere ver, quiere tocar, quiere sentir en ese sentido, en ese aspecto. O sea, pareciera como que si lo sensorial, ¿no? Y esas emociones que inmediatamente se despiertan son las que gobiernan la mentalidad del hombre. Generalmente las mujeres, hoy por hoy eso ha cambiado mucho, pero generalmente las mujeres se pueden, digamos, saciar con algo que no raya en ese aspecto, que ellas pueden preferir que se les dé una expresión, un detalle, un gesto, y con eso puede que estén llenas, pero los hombres no, es al contrario. Entonces, este punto de haber sido conformada la mente y la estructura humana del hombre y de la mujer de manera diferente, Dios sabrá por qué lo hizo de esa forma, es lo que le ha permitido al diablo explotar y capitalizar aquellas cosas que, aprovechadas a través de lo sensorial, es lo que han traído tanto problema de tipo moral. Elena White dice que casi al punto de querer borrar la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Así que eso está siendo empleado por el diablo. Entonces viene el desnudo, vienen las ropas muy sutiles, muy vaporosas, muy traslúcidas, viene la manifestación de los contornos femeninos, viene la aparición de los tatuajes. Todo eso apela a lo sensorial, y el hombre tiene una respuesta mucho más fina en este sentido que a una misma mujer. Pareciera que el hombre es más inclinado, al hombre le gusta mirar, en otras palabras. Esa es la respuesta que damos.
¿de qué se desprende eso necesariamente de todo lo que tiene que ver con este conflicto? Entonces, por eso yo creo que estas recomendaciones se han encaminado mucho más a ellas, sí, porque tal cual la Eva del Edén, pues se pueden convertir en objeto de tentación para el hombre. Recuerden lo que dije al comienzo, cuando se perdió la inocencia, la mujer se convirtió en el objeto del hombre. Y una declaración que tal vez fortalece todos estos puntos es una que recuerdo del Deseado, donde Elena White dice que en todas las edades las tentaciones para la naturaleza física, las tentaciones más atrayentes para la naturaleza física, es decir, lo que tú ves, lo que palpas, lo que oyes, eso ha desmoronado la imagen de Dios en la humanidad. Esas tentaciones son las que ha encaminado Satanás para corromper, dice ella, y degradar a la humanidad, la complacencia de los sentidos. Les repito, pareciera ser que el hombre tiene una predisposición más marcada que la misma mujer en esto, pero la mujer desde el otro ángulo, tal vez le gusta ser observada, no sé. Entonces allí viene que se ajustan, que se ciñen, que se exhiben y que se muestran. Es decir, lo uno encaja perfectamente dentro de lo otro, dentro de este conflicto y economía del pecado. Por eso las recomendaciones estas, tan dirigidas a ellas, cuídense, porque el hombre es como laxo, débil en este aspecto. La última pregunta o inquietud fue la de deberíamos dejarnos guiar por el Señor, decía la hermana Esther. Yo siempre le pregunto a él y no debo llegar al plano de ignorarlo a él. No, estoy plenamente de acuerdo con eso. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Necesitamos estar en íntima conexión con el Señor para que los clamores de la naturaleza no se impongan. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Estas preguntas de hoy pueden suscitar una discusión mucho más amplia, lo reconozco. Pero quedémonos entonces con estas sencillas apreciaciones. Por el día de hoy cerramos despidiendo a todos, rogando que la presencia del Señor sea una realidad en nuestra vida en este día y que por su gracia nos podamos encontrar nuevamente mañana en el mismo horario. Entonces Dios bendiga a todos, es un deseo y oración de un servidor. Nos vemos, hermana Lili.